que vayamos identificando qué fue lo que hablamos. Rápidamente, la primera sesión fue identidad y ahí hay muchos elementos importantes acerca de la identidad. Creo que generacionalmente podemos identificar frases que han marcado nuestra percepción de identidad, frases o expectativas de la sociedad, frases como las que en décadas atrás estaban presentes cuando decían estudie para que sea alguien. Entonces eso tenía implícito un mensaje acerca de que ser alguien tiene que ver con mi profesión o mi capacidad adquisitiva, ¿cierto? Más adelante, las otras generaciones se van enfrentando a otras expectativas sociales y, por ejemplo, estamos, por ejemplo, en una generación que para ser alguien, entre comillas, o para tener una identidad que les permita sentirse satisfechos, entonces eso tiene que tener componentes como de éxito, visibilidad, fama para algunos de ellos. Entonces es un tema abrumador, el entender cuáles son las demandas frente a nuestra identidad, porque eso es algo que resultamos interiorizando. La primera sesión entonces nos ayudó a ver eso y en la segunda sesión identificamos dos elementos súper importantes, que es la objetividad y la subjetividad, que están presentes en todos nosotros como seres humanos y que está presente en nuestra sexualidad, ¿sí? Entonces, con esos dos temas podemos entrar a hablar hoy acerca de esa pregunta: ¿qué es el ser humano? Hombre y mujer. Estos dos son muy importantes. Si no los escuchó, puede decirnos para que les enviemos el link, o en el grupo igual va a estar allí para que ustedes puedan tener el panorama completo, porque en las sesiones anteriores estos temas resultan siendo fundamentales. Voy a compartir de nuevo entonces con ustedes para que podamos identificar desde la sesión con la pregunta que tenemos hoy, y es muy válido que entendamos que la primera pregunta que planteamos de a quién le creemos, pues creo que con estas tres sesiones podemos empezar a identificar que no se trata acerca de creerle a una persona. Obviamente, cuando nosotros como creyentes tenemos nuestra confianza en Dios como nuestro diseñador y creador, sabemos que nos remitimos a Él como la fuente, pero incluso válido que para los creyentes que están vacilando con muchas dudas, o las personas que están en ese proceso de dar un paso en su fe, podamos entender que en cuanto a identidad y sexualidad podemos remitirnos a elementos tan importantes como lo biológico. Lo biológico es relevante, es lo que venimos diciendo, y entonces ese a quien le creemos viene siendo, le podemos creer a nuestra biología, podemos creerle a nuestro cuerpo, podemos creerle al diseño de la naturaleza, podemos partir desde allí para comprender lo que pasa a nivel cultural y social, ¿sí? Y hoy, centrándonos en qué es el ser humano, ¿sí? Traigo preguntas que nos permiten arrastrar un poco lo que venimos hablando, y es en cuanto a qué es el ser humano, cuál es nuestra identidad. Parece ser que algunos piensan, inevitablemente somos lo que nuestra familia hizo, ¿sí? O lo que nuestra profesión y logros, y lo seguimos ratificando quizás, o la huella de nuestras experiencias. El ser humano es la huella de sus experiencias, el impacto que dejaron estas experiencias. Podemos también pensar que lo que la sociedad está determinando, ¿sí? Y ese es un tema muy importante para que podamos identificar cuál es la pregunta que nosotros nos hacemos. Yo tengo estas tres preguntas, pero ¿cuáles preguntas se hacen ustedes al respecto de quién es usted? ¿Sí? Otra pregunta interesante, o más bien ya entrando a una cosmovisión que muchos creyentes incluso tienen, y es que el ser humano, algunos son un ser de luz, otros son como seres de tinieblas. Entonces, como que unos son muy buenos y otros son muy malos. Y si usted se da cuenta en estas charlas, en las dos anteriores y en esta, pues nuestra motivación no es seguir alimentando la polarización. Esa no es nuestra intención. Nuestra intención no es pararlos como en una posición de privilegio y decir, pobres estos otros que están tan desubicados y tan descarriados de la vida. ¿Por qué no es esa nuestra motivación? Pues porque creo que no es la motivación de Jesús. Cuando Jesús viene, ¿sí? Y es Dios hecho hombre y camina en medio de nosotros, dice que viene precisamente para rescatar a lo que se ha perdido, y éramos a cada uno de nosotros, ¿sí? Así que nos paramos en una posición en la que la misma palabra nos dice que el que crea estar firme, cuide que no caiga. Nos paramos en una posición en la que no pretendemos juzgar al otro, sino tratamos de avanzar en el plan que Dios tiene para nosotros mientras vamos aprendiendo las verdades espirituales. Entonces, a pesar de estas preguntas, hoy vamos a hablar y enfocarnos ya acerca de esa realidad humana binaria.
¿sí? Hombre y mujer. La realidad es binaria, por eso parte de la otra cosmovisión desde las ideologías habla de una identidad no binaria. Y hoy de verdad quiero aportar mucho a este tema porque hay herramientas puntuales con las que podemos entrar en diálogo con personas a nuestro alrededor que tienen un conflicto fuerte con esta situación, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de lo binario, y de pronto algunos se preguntarán, ¿cuál es el problema con el tema del hombre y de la mujer? ¿Por qué parece que socialmente nos enganchamos en una pelea? Y es porque a lo largo de la historia del ser humano han pasado tantas cosas entre batallas de razas, batallas de sociedades, pero también desafortunadamente batalla del hombre contra la mujer, de la mujer contra el hombre. Y pues hemos experimentado problemas como el machismo, la violencia intrafamiliar. Entonces, algunas personas en su momento lo que concluyen es, no, este tema de la diferencia es lo problemático, ¿sí? Tenemos es que reconocer la igualdad y tienen razón reconocer la igualdad con respecto a o algunos elementos importantes, elementos como cuáles, la dignidad del hombre y la mujer. Somos exactamente iguales con respecto a la dignidad, igual de dignos. Tenemos una capacidad intelectual con posibilidades diferentes, ¿sí? Quizás más habilidades en algunas funciones que en otras, pero somos igual de capaces a nivel cognitivo. No son más inteligentes los hombres ni más inteligentes las mujeres, ¿sí? Eso es importante. La importancia dentro de la sociedad debe tener la igualdad, por supuesto, ¿cierto? Las expresiones emocionales y la afectividad. Tenemos la capacidad de acceder a emociones y una capacidad afectiva con expresiones diferentes. Vemos y empezamos a ver ahí unas manifestaciones de diferencia, ¿sí? Pero la igualdad debe ser algo en lo que podemos hacer énfasis al respecto de estos temas para no solo enfrentar los problemas actuales de las relaciones entre hombres y mujeres, sino para enfrentar los problemas heredados a generaciones anteriores, ¿sí? Como el machismo, el matriarcado y cualquier otra dinámica social que generara opresión al hombre o a la mujer, porque en diferentes sociedades se vive, se experimenta, se enseña opresión hacia la mujer o opresión hacia el hombre. ¿Listo? En esta diapositiva que ustedes tienen, entonces por eso digo, sí somos diferentes y eso está bien, ¿sí? La diferencia no es el problema. Acá hay algo importante que podía aclarar y es, el origen de los conflictos son la falta del amor genuino del uno hacia el otro como creación de Dios. O sea, el origen de los conflictos no es el hombre, el origen de los conflictos no es la mujer, el origen de los conflictos en cuanto a esa batalla de los géneros me refiero, es la falta del amor genuino del uno hacia el otro. De hecho, un pasaje que valdría la pena estudiarlo en otro momento, que está en Efesios y habla de la relación entre el esposo y la esposa. Efesios 5:21, el versículo 21 dice que nos sujetemos el uno al otro por reverencia a Cristo, nos sometamos el uno al otro, ¿sí? Y por supuesto ustedes saben que el evangelio tiene que ver con el amor al prójimo, el amar al prójimo como a mí mismo. Por supuesto, eso está involucrando al hombre y a la mujer, ¿sí? Entonces, el amor genuino es la plataforma en la que nos podemos mover. Sabiendo que nosotros somos imperfectos, precisamente la idea es que tenemos que seguir creciendo en esa búsqueda del amor genuino, ¿sí? Pero entonces, aquí es importante entender que esa diferencia ya no es antagónica para nosotros. Esa diferencia ya no es para nosotros un problema desde esta postura, porque como lo decíamos acá, en el mundo estamos expuestos al frío y al calor. Y ambas sensaciones térmicas son necesarias y deseables, ¿cierto? Son diferentes. Algunas personas prefieren más el frío que el calor o el calor que el frío, pero esa es parte de la vida, ¿sí? Y la vida está compuesta por las diferencias y estas permiten otras experiencias. Cuando tenemos visiones diferentes y experiencias diferentes, entonces podemos aportar algo diferente a la sociedad y a la familia, ¿sí? No solo manera de ver la vida, sino diferencias como le decimos acá. Y la visión del hombre y de la mujer son complementarias, ¿sí? No antagónicas. Cuando usted esté escuchando a una persona muy desde la posición de la ideología de género o desde un feminismo muy radicalizado, ¿cierto? Usted empieza a escuchar precisamente esos tonos de desprecio hacia temas como la naturaleza binaria del ser humano, hombre y mujer, ¿sí? O las características del hombre o la manera en la que el hombre ha sido percibido, pero es porque están
teniendo una visión antagónica, o sea, como que el hombre y la mujer están en competencia. Y seamos honestos, desafortunadamente incluso en nuestras familias y en familias de creyentes, vemos eso. Vemos que el hombre está en competencia con la mujer. Yo tengo 13 años de matrimonio y he vivido momentos en los que yo siento como que estamos en competencia. ¿Y por qué? Claro, ahí es donde uno entiende el aprendizaje con el que venimos y la presión social. Pero gracias a Dios podemos de alguna manera decir, venga, este es el modelo es la competencia. Yo he tenido que ver a mi esposa, pensar y decir, voy a verla como mi competencia, como que mi enemiga, o voy a estar en una relación de complementariedad. Eso es una decisión que todos tenemos que tomar. Esto no puede quedarse en el mundo de las ideas, no se puede quedar en la teoría, sino que podemos aterrizarlo. Por eso esto me parece tan importante. Y lo escribo allí, esto nos permite disfrutar la vida desde la pluralidad, ¿sí? Es curioso, usé la palabra pluralidad, pero aquí podemos usar la palabra diversidad. Nuestra palabra diversidad, que ahora la tenemos muy dentro del contexto de la ideología de género y todo el tiempo escuchamos diversidad desde ese contexto, entonces algunas personas dicen, oh, diversidad, y ya sienten como resistencia. Miren lo curioso que pasa con nosotros como seres humanos, algunas palabras o algunas imágenes ya quedan cargadas de un significado para nosotros y las rechazamos. Pero tenemos que ir a la esencia de este mensaje, ¿sí? Dios fue el que diseñó a la humanidad diferente, plural, hombre y mujer, binaria, diversa, ¿cierto? Ahora, los que conocen un poco más de todo el discurso y la experiencia LGBT se van a empezar a dar cuenta que hay unas contradicciones profundas entre lo que dicen, ¿cierto? Se defiende la diversidad, pero después se destruye la diversidad, se quiere reivindicar una posición, una experiencia, pero después se dice que las personas pueden cambiar de decisión en el momento que quieran, excepto hacia volver al diseño original, porque eso ha pasado en muchos debates públicos, ¿sí? De hecho, en Colombia hemos estado expuestos a estos debates por unas leyes que se han querido establecer inicialmente muy desde el cuidado, desde la prevención de las personas que han sido acosadas, pero metiendo unas bases bien peligrosas que no quieren permitir que la persona realmente se cuestione reconociendo su biología, reconociendo su naturaleza, sino que quiere privilegiar solo la subjetividad. Por eso sesiones como la anterior son tan importantes para entender esto, ¿sí? Ahora, ya sabemos entonces que somos plurales, ¿cierto? Que somos hombre y mujer, que es binaria la creación de Dios. Pero tenemos que reconocer que hemos crecido en una sociedad con hombres y mujeres, sin embargo, también con estereotipos y estigmas acerca de ellos, ¿sí? Piénselo por un momento. ¿Qué estereotipos tiene usted con respecto a su propio género y con respecto al género complementario? ¿Sí? Algunos dirán, uno tiene más prejuicios con respecto al género complementario, pero no es así para todos. Yo personalmente crecí con más prejuicios con respecto a mi propio género. Sentía mucha gratitud, mucho amor hacia la mujer. Mi mamá, mis cuatro hermanas, mamá encargada de la casa todo el tiempo, una mujer haciendo de todo, yo la admiraba muchísimo, un papá trabajador y proveedor, pero muy distante. Entonces, para mí el tema de la mujer era wow, y el tema del hombre empezó a ser un tema como dudoso, como sospechoso, al punto que yo dije, qué difícil, porque no me gusta tanto esa visión de masculinidad. Había un conflicto debido a qué? A experiencias, efectivamente, pero experiencias que me dieron una imagen estereotipada del hombre y unos estigmas que alimentaron prejuicios en mí. La pregunta es, ¿ustedes con qué estereotipos y estigmas están lidiando? Las personas a las que ustedes quieren llegar con un mensaje, pues que les proporciona esta clase de espacios, ¿con qué estereotipos y estigmas están luchando? ¿Sí? Y bueno, ustedes se van a dar cuenta que algunos de ellos le van a hablar de temas como este. Cuando empezamos la primera semana, varios de ustedes hablaron directamente del tema del fenómeno de las personas trans, que es lo que vemos en la actualidad, del tema LGBTIQ. Y como les decía, la única pregunta que quedó en el chat de la sesión pasada hablaba acerca del tema no binarios, ¿sí? Muchas de estas personas no solo están emocionalmente indignados o molestos o quieren aliarse con un grupo, sino que se documentan, estudian y profundizan un montón con respecto a todo lo que se ha dicho del hombre y de la mujer.
Y algo que aportó un poco a toda esta discusión es una teoría que viene desde los años 80, desde hace muchísimo tiempo, la teoría de la socialización de los roles sexuales. ¿Se acuerdan que en la primera sesión hablamos de el caso de Bruce y Brian Reimer? Yo sé que algunos de ustedes lo vieron, los que no, igual, eso es un caso que se puede buscar, ¿sí? Y pues el psicólogo que acompañó este caso para decirle a los papás que podían criar al niño como si fuera una niña, Bruce como si fuera Brenda, porque el ser hombre o ser mujer solo se aprende, pues estaba basado un poco en este tema de la teoría de la socialización de los roles sexuales, ¿sí? Pero esto tiene un componente que nosotros debemos reconocer. ¿Y qué es lo que debemos reconocer? Que nuestras sociedades sí enseñan a los niños y a las niñas a ser hombres y a ser mujeres, en el sentido en que enseñan cómo comportarse. Y cuando nosotros vemos esto, vemos también que por eso en el mensaje del Evangelio, en lo que Dios quiere enseñarnos, pues hay una corrección acerca de esa masculinidad que nosotros enseñamos. Nuestra sociedad te enseña que la masculinidad tiene que ver con la rudeza y tiene que ver con el desenfreno y tiene que ver quizás con la capacidad de conquistar a muchas mujeres. La palabra de Dios lo llama de alguna manera fornicación, inmoralidad sexual en algún momento, ¿cierto? Y pone en tela de juicio el comportamiento que la sociedad naturaliza. Esto como para empezar a entender unos ejemplos y ver que de todo lo que escuchamos, nosotros tenemos que filtrar lo que nos corresponde para entender mejor todo esto, ¿sí? Si nosotros filtramos y nosotros podemos hacer ese ejercicio de pensar, partiendo desde lo biológico, ¿sí? ¿Qué significa ser hombre y qué significa ser mujer? Llegamos a la conclusión de, mi papá, por ejemplo, no abrazaba y no era afectivo, pero no es porque los hombres no sean afectivos y no abrazaran, sino porque quizás lo aprendió así o porque esa fue su decisión. Pero yo puedo ser un hombre afectivo y un hombre que abraza. Yo puedo ser un hombre presente. Entonces puedo cambiar un estigma, un estereotipo o un prejuicio que tenía con respecto a la masculinidad, ¿sí? Pero resulta que muchas personas en su proceso de crecimiento han tenido una profunda incomodidad con los estereotipos de feminidad y de masculinidad. Yo quiero que ustedes vean esta imagen. Yo sé que he podido actualizarla, la estoy usando hace mucho tiempo, creo que hace más de 10 años la estoy usando, pero pues no han variado muchos algunos de los estereotipos, aunque esta generación percibe diferente el tema. Sin embargo, aquí vemos varias cosas, el tema de los colores, el típico color rosa y el color azul asignado a un sexo, ¿cierto? El rosa para las niñas, el azul para los niños, y de alguna manera entonces creemos que hasta el sexo tiene que ver con unos colores en particular, ¿vale? Y eso lo hemos venido aprendiendo, ¿sí? El tema de los deportes, ¿sí? Y las prácticas a las que están expuestos los niños y las niñas o las que prefieren por temas de quizás de estadística, resultamos en algún momento entonces categorizando el tema del fútbol como para los niños o estos deportes de mucho contacto físico y de mucha sudoración como que no son tan femeninos, son más para los hombres o así lo percibían algunas generaciones. Fíjese que todavía está incluso una vista de sospecha frente a hombres o mujeres que eligen profesiones o deportes estereotipadamente asignados al otro género, ¿sí? Aquí vemos un hombre en el tema de la moda, en el diseño, y entonces todo esto nos pone a pensar, ¿eso significa ser hombre y ser mujer? Y la idea es que, como empezamos reconociendo, sí hay diferencias, pero no todas las que nosotros estamos exponiendo como diferencias. Es importante que nosotros empecemos entonces a reconocer qué es lo que Dios quiere que identifiquemos. Y ahorita voy a compartirles incluso desde la perspectiva bíblica también qué elementos nos ayudan a reconocer cuál es la visión de Dios. Pero el problema, y si usted está tomando nota, yo quisiera que usted pudiera escribirlo. El problema son los estereotipos y los prejuicios. ¿Sí? Ese es un problema profundo para muchos chicos de esta época. Vayamos con el tema de LGBTIQ y hablemos de esa identidad o esa autopercepción un poco más desconocida para muchos, que es las personas que se reconocen como no binarios, ¿sí?
¿Qué es eso de las personas que se reconocen como no binarios? Pues son personas que han dicho, venga, la sociedad me dice que debo ser hombre o mujer, recuerden lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Pero resulta que yo no me identifico, autopercepción, ni como hombre ni como mujer. Yo soy un ser humano, soy un ser, una persona. Y por eso es que resultamos escuchando el tema de los pronombres particulares que escogen las personas, por eso hemos escuchado que hasta se vuelven memes de redes sociales, el ella y los pronombres en los que se supone tendríamos que preguntar. Ahora, parece ser que la batalla está entonces directamente casada con la naturaleza del hombre y de la mujer. Pero yo les digo que no es realmente una batalla casada contra la naturaleza del hombre y la mujer, como sí contra los estereotipos de masculinidad y de feminidad. La batalla de la persona no binaria está muchas veces dada por el hecho de que crece, nace como hombre, pero en una sociedad donde el ser hombre tiene un montón de estigmas, prejuicios, estereotipos, y no son solo cuentos, son experiencias de vida. Tenemos que reconocer que hay personas que han tenido experiencias muy desafortunadas con el género complementario. ¿Sí? Empiezo por el tema de los hombres porque encontraremos muchos casos y porque eso es lo que alimenta muchos de los discursos feministas. Entonces, un niño, un joven que es hombre, ¿sí? Pero empieza a percibir todo esto que no le gusta de la masculinidad, lo que ha experimentado, lo que ha visto, lo que le han dicho en discursos, entra en tal conflicto de identidad que tenemos una generación que ya quiere decir, yo no me involucro como una persona binaria. Yo soy no binario. ¿Por qué? Porque de repente también dice, no quiero eso que me dicen que soy, sin embargo, tampoco es que yo tenga la experiencia de una persona trans. No, como que no es que yo sienta que soy mujer, solo que no soy hombre. Esa es un poco la disertación mental de la persona que está en la posición no binaria, ¿sí? Yo he conocido varias personas, digamos que ya con una categorización no binaria, muy pocas, pero varias personas con el conflicto de los estereotipos de masculinidad y de feminidad. Y cuando empezamos a hablar acerca de esto, entonces reconocemos que es un conflicto con lo que se supone que es. Hace muchísimos años estaba en un colegio y pues sin dar mucha información puedo compartir precisamente una conversación con un niño de tercer grado de primaria. Y este niño, pues igual enviado a orientación por conflictos también de peleas y demás, pero las peleas también se daban porque a él, pues igual le hacen señalamientos de no ser niño o de parecer una niña y todas estas burlas y persecución que se presentaba. Resulta que el niño en un momento, un niño de tercero de primaria, sí dijo, yo no quiero ser hombre, yo no soy hombre. Entonces, cuando dice esto, todos nos alertamos, los papás se alertan, los profesores se alertan, pero la idea es acercarnos a descubrir qué es lo que me quiere decir ese niño. Cuando tuve la oportunidad de hablar con ese niño, empezamos a hablar. La pregunta que yo le hice es, ¿qué significa ser hombre? Y en la respuesta de un niño de tercero de primaria me dijo, y voy a inventar un nombre, digamos el mío, ser hombre es ser como César. Y yo, ¿y qué significa ser como César? Ser grosero, ser agresivo, ser brusco. Resulta que César, en la experiencia de vida de este niño de tercero de primaria, era el niño que le robaba las onces, que le arrugaba las tareas, que le botaba la maleta, que lo empujaba en el descanso. Entonces este niño de tercero ya estaba agobiado con eso, sin embargo no era el único factor. En casa, él tenía dos hermanos más hombres, sin embargo él no elegía los mismos juegos que sus hermanos. Su mamá no tenía problema con ello, pero su papá, un hombre con una visión muy machista de la vida, empezó a hacer observaciones desde que el niño era muy pequeño y decía, parece una niña porque no es como sus hermanos, no, ya está llorando la niñita de la casa. Si ustedes vieron primera, segunda sesión, se dan cuenta el impacto que esto va generando. Claro, este niño en tercero de primaria dice, yo no soy hombre. Con el contexto que les estoy dando, ustedes, ¿dónde ven el problema? ¿Sí? El problema, por supuesto, está en la percepción de masculinidad de ese momento, ¿sí? Y muchas otras chicas tienen un problema con la percepción de feminidad. Tengo una amiga con la que hicimos una investigación
y hicimos una entrevista semiestructurada precisamente de estereotipos de feminidad y una de las cosas que ella compartía en algún momento, que ella tuvo conflicto con su feminidad, era, mientras yo crecía, yo no quería ser como mi mamá, yo quería ser todo menos como mi mamá. Creció en un hogar con violencia intrafamiliar y la mamá nunca puso límites. La mamá siempre dejó que el papá en sus momentos más violentos fuera arrollado tanto con ella como con sus hermanos y la mamá no expresaba sus emociones, no ponía límites, no se dignificaba. Es un poco algo que voy a hablar ahorita más adelante, como esa visión de mujer abnegada que tiene que permanecer en silencio. Entonces esta chica decía, yo no quiero ser eso, yo no soy eso, y ella empezó a tener un perfil de temperamento y de personalidad que se parecía, era mucho más al del papá. Muy curioso, porque ella rechazaba todo el papá, pero empezó a perfilar su personalidad similar a la del papá, ¿sí? Porque de todas maneras, si ella no quiere ser eso que era la mamá, entonces ella empezó a buscar cómo entonces ser para no resultar perjudicada en la vida, ¿sí? Ahí es donde está el corazón del conflicto de la persona que lucha no solo con la situación no binaria, sino con muchas de los conflictos de identidad de género, las personas que se autoperciben como mujeres, que se perciben como personas trans, o de hecho el tema de la erotización por el mismo género, en muchos momentos puede tener algo de estos elementos, ¿sí? Con esto vamos entendiendo que tenemos que aprender a ser hombres y a ser mujeres. ¿Quiere decir esto que solo aprendemos? No, recuerden, lo biológico es relevante, es relevante. Nacemos siendo hombres, nacemos siendo mujeres, pero aprendemos la subjetividad, la forma de vincularnos, de relacionarnos y lo cultural, ¿sí? Hay un artículo que yo leí hace mucho y puedo compartírselos a los que quieran que me escriban por WhatsApp. La autora que lo escribió es Aparici, su apellido es Aparici, Ángela Aparici, y lo escribió en el 2012 y ella habla de la ideología de género al modelo de la complementariedad. Ella habla de tres formas de relacionarse entre hombres y mujeres que pueden describir lo que ha pasado históricamente, ¿sí? Esto vale la pena que tomen nota, sobre todo cuando ustedes quieren también que esto transforme sus vidas. Se lo digo porque de manera personal, yo esto he buscado aplicarlo en mi matrimonio y he dicho, yo quiero en cuál modelo de relación entre hombres y mujeres moverme. Modelo de la subordinación, el modelo del igualitarismo o el modelo de la corresponsabilidad y la complementariedad, ¿sí? Entonces déjenme, yo les describo un poco estos tres para que entendamos mejor el conflicto precisamente, ¿sí? El modelo de la subordinación es un modelo que históricamente ha estado presente en muchas sociedades, en la mayoría quizás, y tiene que ver con que hay uno de los géneros que está subordinado al otro. El otro está por encima de, o sea, no solo es un tema de liderazgo de manera natural y saludable como podríamos conceptualizarlo, que eso podemos conceptualizarlo claramente, pero a lo que voy es, se ha percibido un liderazgo autoritario, un liderazgo que menosprecia, un liderazgo egocéntrico, un liderazgo que se percibe a sí mismo como superior. Ese modelo de la subordinación, históricamente hablando, ha estado alimentado por el machismo, donde el hombre se cree superior a la mujer, ¿sí? No estamos hablando de que se crea diferente o que reconozca las diferencias con las que Dios los creó. Estamos hablando de que se ha creído superior al punto de aplastar, al punto de maltratar. Como el ejemplo que les comenté de mi amiga, que estuvo hastiada de la visión de esta mujer abnegada que ni siquiera podía poner límites, abnegada romantizando el asunto, pero era una mujer abusada y maltratada por una persona que arrasaba emocional y físicamente con ella, ¿cierto? Entonces, este modelo de la subordinación obviamente tuvo muchísimos problemas, pero la iglesia pues ha estado involucrada un poco en que esto no se viera de manera diferente. ¿Por qué? Porque cogemos algunas partes de la escritura y las leemos no desde la visión cristocéntrica, no desde lo que Jesús enseñó de la dignidad del hombre y de la mujer, sino que lo leemos desde la visión cultural, ¿sí? Entonces la visión cultural ve al líder o a la cabeza como una persona arrolladora, implacable, autoritaria y que tiene la última palabra porque el que manda, manda, aunque mande mal, ¿no es cierto? ¿Han escuchado ese dicho? ¿Crecieron con ese dicho? Es triste, pero describe mucho el tema del modelo de la subordinación. Pues el modelo de la subordinación
obviamente fue el que abonó el terreno, desafortunadamente, para que se levantara el modelo del igualitarismo. Ese modelo del igualitarismo, la palabra nos suena interesante, algunos dirían, oye, pues sí, ¿no? Igualitario, pues eso debe ser. Y claro, como hablamos al principio, hay igualdad de dignidad y demás, pero desafortunadamente el modelo del igualitarismo, lo describe Ángela París y Miralles en su artículo, pues empezó a tener problemas porque resulta que el segundo y tercer movimiento feminista ya no estaba buscando solo la reivindicación de los derechos de la mujer, sino que estaba empezando a querer desdibujar lo que es la diferencia entre el hombre y la mujer. El modelo igualitarista es el que aporta eso de ver con sospecha la diferencia, ¿sí? O más bien empezar a decir que todo ha sido una construcción cultural y entonces por eso hasta la maternidad se volvió un problema, porque todo lo que me hace diferente se vuelve problema. El modelo del igualitarismo alimentó competencia, ¿sí? El modelo del igualitarismo al final alimentó todavía el menosprecio hacia la mujer, porque de alguna manera se veía ser mujer, todo lo que significa ser mujer es despreciable. Y no lo decía de esa manera, sino es como la mujer tiene que reinventarse. Tenemos que deconstruir todo esto que se ha hablado y empezar a vernos como seres absolutamente iguales. No hay ninguna diferencia importante y ya ustedes conocen lo demás de la historia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es esa propuesta y por qué hablo de este artículo? Me parece muy acertado porque esta mujer habla acerca de el modelo entonces de la complementariedad y la corresponsabilidad. Estas dos palabras son importantes y yo los invito a que ustedes piensen, ¿qué significa la corresponsabilidad? ¿Qué significa? En mi casa, por ejemplo, la corresponsabilidad significa que los dos somos responsables de la vida afectiva en casa. Los dos somos responsables del bienestar económico en casa, ¿sí? No solo por aportar, sino por pensar en administrar bien el dinero, por ejemplo, ¿sí? Los dos somos responsables de la crianza de los hijos. Los dos somos responsables. Hay una corresponsabilidad. Claro, aquí lo interesante es que en la corresponsabilidad y la complementariedad la diferencia no es el problema. La diferencia es complementaria, por eso la palabra complementaria. ¿En qué somos complementarios? Somos corresponsables, pero no hacemos las cosas de la misma manera. La hacemos de manera complementaria. Tú haces mejor una labor, yo hago mejor otra. Tú transmites el mensaje de una manera, yo lo transmito desde otra. Hay dos cosas que siempre hemos trabajado mucho en este tema y es el hombre por lo general y por muchas cosas que fluye más desde su naturaleza masculina, aporta empoderamiento, o sea, seguridad de hacer cosas, de ir a ganar el mundo, de conquistarlo, de aventurarse, ¿cierto? No que sea el único rasgo de la masculinidad, pero hay una tendencia fuerte a ir hacia allí, ¿sí? Mientras que la mujer aporta algo demasiado importante que es la afirmación en el ser. Tú eres valioso y eres importante por lo que eres. Ese milagro increíble de que el bebé esté en el vientre de la mujer, que esté conectado a los latidos del corazón de mamá, que crezca dentro de su cuerpo, que se genere ese vínculo y que luego al salir esté amamantado por mamá, esté protegido en su pecho. Eso hace que el bebé sienta esa aceptación incondicional. Independiente de que si tienes el pañal sucio o no lo tienes, si estás llorando mucho o poco, claro, algunas personas dirán, yo he visto mamás que no aman tan incondicionalmente. Por supuesto, depende también de nuestra experiencia y en el caso de las mamás, la experiencia de vida con la maternidad y pues temas por sanarse, pero por naturaleza está eso allí, así como también hay hombres que no empoderan como debería pasar, ¿no? Pero hay complementariedad, hay corresponsabilidad, ¿sí? Este tema es importante porque entonces yo los invito a que preguntemos qué va a pasar en nuestras casas, qué va a pasar en nuestras familias. Quizás muchos de los chicos que llegan a querer debatir dentro de la casa la forma en la que se relacionan papá y mamá, no quieren llegar a destruir el hogar, quieren de alguna manera expresar algo con lo que se han sentido profundamente incómodos o quieren traer una realidad que tiene que verse valorada en casa. Así como vemos hogares donde hay mamás, mujeres menospreciadas, vemos hogares donde hay hombres menospreciados. Hay hombres menospreciados por discursos constantes de mamá, abuela y tatarabuela. Los hombres son unos degenerados, los hombres son unos inconstantes. Si no fuera por nosotras, las familias no serían capaces, ¿sí? Y se menosprecia la visión del hombre, ¿sí?
Entonces, como les digo, este problema de una cultura o de un tipo de familia a otra tiene unos matices diferentes. Sin embargo, el problema radica en el mismo lugar, en el que no estamos viéndonos desde el amor con el que Dios quiere que nos veamos y nos vinculemos unos con otros. ¿Sí? Entonces, si usted quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla en el chat y nos ayuda a ir retroalimentando un poco el proceso. Pero tomando las inquietudes de la primera semana, ¿sí? Cuando hablábamos de todo este fenómeno trans, yo quiero que ustedes se den cuenta lo que hemos venido aportando y lo que hemos hablado cuando hablamos ahorita del tema de la posición no binaria, ¿sí? Resulta que lo que necesitamos hacer también es aprender a vernos a nosotros mismos con una dignidad diferente. Y quiero invitarlos entonces a que ustedes identifiquen si tienen algunos mitos con la feminidad o mitos con la masculinidad. Les voy a ir describiendo por lo menos 4 mitos y ustedes me van diciendo, o bueno, los van identificando ahí en su proceso, si son parte de su visión, ¿sí? Mitos de la mujer o mitos de la feminidad. Primer mito, la princesa hipersensible, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando acerca de esto como un mito? Porque se hace una generalidad inadecuada. Todas las mujeres son hipersensibles, les gustan las actividades menos sudorosas, les gustan las actividades que no tengan mucho esfuerzo físico, eso sí, paréntesis, excepto las tareas de casa, porque entonces en casa la mujer puede sudar trapeando, cocinando, barriendo, eso es parte de su labor. Pero un poco más en lo público, la mujer tiene que ser muy sensible. Cuando una familia tiene este mito en su cabeza, el problema es que eso lo transmite a sus hijos, ¿sí? Entonces, muchos de los chicos que están peleando con estas visiones de feminidad y masculinidad o con la visión binaria o el género, están peleando también frente a eso. Hay muchas niñas y yo creo que muchas de las mujeres que están acá experimentaron el tener una infancia en la que se sentían cohibidas cuando querían coger la bicicleta y ir hacia el parque o salir corriendo y despeinarse y jugar en medio de, no sé, en mi época habían unos parques donde ponían unas llantas y saltaban de una llanta a otra. Y recuerdo compañeritas, niñas que querían hacer eso y otras niñas que no les gustaba hacer esas cosas. Y la sociedad, los papás, los adultos, las familias privilegiaban la tarea de esa niña que no quería involucrarse o despeinarse y a la otra como que la censuraba y la criticaba, ¿cierto? Entonces, este mito de la princesa hipersensible, ¿sí? Pues nos habla de una idea falsa de la feminidad. ¿Por qué es falsa? Porque aunque hay expresiones de feminidad donde la mujer efectivamente es mucho más sensitiva, es más sensible frente a la naturaleza, a sus estímulos, es mucho más contemplativa, pues no todas las mujeres lo son de esa manera. Y no quiere decir entonces, ¿sí?, que las mujeres no pueden hacer otra clase de tareas. ¿Ustedes han escuchado conceptos como el micromachismo o los micromachismos? Yo creo que algunas personas, cuando no entienden todo este tema, también dicen, pero qué absurdo, qué ridículo, ¿cómo así que no se le puede abrir la puerta del carro a una mujer porque estamos insultándolas, ¿sí? Y claro, es una exageración, por supuesto, y además es desde el resentimiento y el dolor y la rabia que se hace, pero lo que quieren un poco transmitir es, hey, yo puedo abrirme la puerta del carro porque yo no soy la princesa hipersensible, ¿sí? Es entendimiento. En el entendimiento vamos, sabemos cómo acompañar un poco el proceso, ¿sí? Entonces, primer mito, princesa hipersensible. Aquí en el chat escriben, wow, está increíble todo, gracias César. Una pregunta, ¿qué pasa cuando a uno le preguntan por los estereotipos de feminidad y masculinidad bíblicos, donde con ellos afirman el machismo bíblico? Gracias, qué buena pregunta. Vamos a trabajar un poco eso con Génesis y Jueces apuntándolo allí, porque creo que es al final lo amplío, pero nos ayuda mucho ver la historia de Jacob y Esaú y la historia de Débora y Jael, personajes bíblicos incluso del Antiguo Testamento, que es bien interesante. Y además también del Nuevo Testamento podemos ver esas interacciones de Jesús con la mujer del pozo, podemos ver la interacción de Jesús con la mujer samaritana, aunque parece que esta trae una connotación diferente cuando no se entiende en su contexto, pero podemos ver cómo Jesús dignifica la feminidad más allá de los estereotipos, incluso de las costumbres religiosas de la época. ¿Sí? Importantísimo eso. ¿Sí? Y bueno, quiero que vayamos entonces a el segundo mito, mujer abnegada. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Me podrías dar algunos puntos claves para hablar de masculinidades
medio de este medio donde estamos? Claro que sí. Tiene que ver con las experiencias también de expresión desde el temperamento y ya vamos allá después de ir con estos mitos de la feminidad. El otro mito que les digo es la mujer abnegada. Yo vengo de familia antioqueña y creo que en Antioquia se ve mucho esa, digamos que esa expectativa que hay acerca de que la mujer es la última en sentarse en la mesa, la mujer se saca la comida de la boca, la mujer se queda a cuidar a sus papás, ¿sí? Yo, pues en parte de mi familia vi la experiencia muy machista de a una de las mujeres de la casa, todos los hermanos pues sabotearle las relaciones sentimentales y de alguna manera presionarla siempre a que se quedara cuidando a los papás. Y digamos que eso tiene un poco ese contexto, ¿no? Ahora, no es un problema en sí cuando la mujer decide hacerlo, ¿sí? Cuando la mujer decide dar una vida de servicio. Está perfecto. Pero cuando hacemos la generalización de que la mujer debe ser abnegada, una buena mujer o una buena madre es abnegada, entonces ponemos en conflicto las mujeres que empiezan a levantar la mano y decir un momento, aquí hay problemas. Eso precisamente sigue alimentando los conflictos del machismo y demás. Eso sigue permitiendo la violencia intrafamiliar. Eso perpetúa esos modelos de subordinación. Entonces es importante dejarlo también como en una justa medida, ¿sí? Tercer mito, la mujer autosuficiente, la mujer que resulta usurpando al hombre, puse entre comillas, para que pudiéramos ir un poco más allá al entenderlo. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando la mujer precisamente ha sido víctima de esos estereotipos de princesa hipersensible, mujer abnegada, entonces construye una feminidad muy desde el dolor, quizás desde la falta de sanidad, donde yo no necesito a nadie. Yo no sé si ustedes han visto videos de redes sociales, hay varios influencers que precisamente exponen todo lo ilógico de la ideología de género y se van a las calles a preguntar qué es una mujer o qué es un hombre. Y hay algunos de ellos que preguntan en algún momento, ¿los hombres son necesarios en las casas? Y les preguntan, y a algunas chicas que se mueven en esos movimientos feministas muy completos dicen, no, el hombre no es necesario, para nada, no es necesario de ninguna manera, ¿sí? Desde el menosprecio a el género complementario, ¿sí? Ese mito de esa mujer autosuficiente, ¿cierto? Pues genera en esta época una presencia muy marcada en las expectativas de muchas chicas. Entonces, yo no voy a ser la mujer hipersensible, abnegada jamás, eso era mi abuela, yo soy autosuficiente y no necesito del hombre, ¿cierto? Ahora, ¿qué trae eso en medio? Pues trae la necesidad de que la mujer pueda reconocerse a sí misma como valiosa y capaz. Muchos papás, con una muy buena intención en sus pautas de crianza, les dice a sus hijas, para evitar temas como violencia intrafamiliar y muchos de esos problemas, le dice, yo quiero que tú seas una mujer que se hace cargo de tu vida, se hace cargo de tus finanzas, se hace cargo de la vida profesional, no dependas de nadie. Y ese no dependas, pues en una buena intención va dirigido hacia, no quiero que quedes vulnerable en un entorno que después esté tratando de maltratarte o abusar de ti porque tú no tienes otras posibilidades, ¿cierto? Es importante entender esos matices, pero el caso es que esa tampoco es la respuesta. Eso es la propuesta desde el igualitarismo, pero esa no es la respuesta a la relación entre hombres y mujeres, ¿sí? Ahora, cuarta, puse señora de madrugada. Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan de pronto de una salsa que dice señora de madrugada, pero porque dice que sigue siendo señora frente a la gente, no importa si se enamora de un buen cliente. ¿Por qué lo puse acá? Porque en esa falta de comprensión de lo que es la feminidad, entonces tenemos las mujeres hipersensibles o las mujeres abnegadas y estas otras mujeres de dudosa reputación. Entonces, de alguna manera la mujer que empezó a vivir su vida más afuera sin que su prioridad fuera el casarse pronto o el tener hijos y de repente estaba socializando un poco más, lo hablo en un tono en el que también puede ser parte de la vida de la mujer, de hecho, la vida de muchas mujeres en este momento. Estudian, comparten con sus compañeros, van al cine, viven la vida no desde la maternidad inicialmente ni desde las relaciones de parejas, viven una buena vida, ¿cierto? Eran vistas con sospecha. No estamos en una generación que las vea con tanta sospecha, pero todavía hay como una carga de ¿qué es lo que tú quieres? ¿Eso realmente es lo que expresa la feminidad? Yo a que los invito con esos mitos. Pensemos cuáles son los estereotipos que tenemos en nuestra mente y cuáles tenemos que ir
pues como que desmontando, porque creo que de cada uno de esos estereotipos hay algo que de todas maneras podemos aprender. La mujer es libre para expresar su sensibilidad y además tiene una sensibilidad especial precisamente por ese regalo increíble que les dio el Señor de ser coherederas de la gracia de dar vida, por el poder tener un bebé en gestación, por el ejercer la maternidad van a tener una sensibilidad diferente, ¿sí? Hay unos matices diferentes, pero eso no es todo el rasgo de la mujer. Por eso, por ejemplo, desde esa visión de mujer hipersensible y está como mezclada con la mujer abnegada, es que en algún momento, de una manera muy religiosa, se pensaba que la mujer, el tema de la sexualidad para la mujer tenía que ver únicamente como con la procreación. La mujer no era como tan necesitada o no buscaba el placer o no estaba tanto en su diseño el placer. Miren, cosas desastrosas que han pasado culturalmente. Me acabo de acordar que sabemos que hay culturas que tenían prácticas terribles como la ablación, que es una castración de las mujeres en ciertas culturas. Miren lo desastroso de esos extremos, porque de alguna manera, es decir, la mujer no debería experimentar placer o una verdadera mujer no está pendiente del placer, pero Dios la hizo para experimentar placer. El placer también es parte de la feminidad. Y hay muchas mujeres que incluso están en conflicto con que ellas mismas necesitan experimentar placer, no solo el placer sexual, sino fuentes saludables de placer, salir a comerse un helado solas. He escuchado mamás que dicen, no, yo no me puedo comprar un helado porque me siento mal, en mi casa están mis hijos y yo comerme un helado sola. No, 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 terrible, yo no puedo hacer eso. Si yo me como un helado, tengo que llevarle helados a mis hijos. ¿Por qué? Por una visión incorrecta de feminidad también, ¿sí? Porque en otras condiciones, o por ejemplo, al hombre, esas mismas mujeres no le ven el problema a que el hombre vaya y se coma un helado sola, ¿cierto? Pero ella no se lo permitiría, porque es lo que tienen montado en sus cabezas con respecto a lo que es feminidad. Ahí nombré cuatro mitos que de alguna manera quise integrar algunas de esas visiones de feminidad que uno escucha, que puede estudiar, pero quizás usted tiene muchos otros elementos para hablar acerca de temas que hay que construir de feminidad, ¿sí? Aquí dice, la ley de cuotas en el ámbito público ha subordinado a los hombres desde lo económico. Wow, eso es bien interesante porque tiene que ver precisamente con ese desbalance que se da en la batalla entre hombres y mujeres. Entonces, claro, en algún momento las mujeres estuvieron oprimidas, entonces ahora tenemos que entrar y tiene que haber una ley de cuotas. Es desde el conflicto y no desde una relación saludable, ¿sí? Dicen que hoy se ven muchos hogares donde se invierten los roles y los temas de masculinidad y feminidad empiezan a desdibujarse al interior del hogar. Lo que me parecería interesante es que hagamos el análisis de realmente se están invirtiendo roles. En algunos casos hay unos roles invertidos, claro que sí. Hay prácticas que están desconociendo el diseño en el hombre y la mujer, pero en algunos casos creo que hay unos acercamientos un poco más saludables a la corresponsabilidad y a la complementariedad, ¿sí? Yo soy un papá muy afectivo. A mí me gusta acostar a mi hijo y orar con mi hijo antes de que se duerma, ¿sí? Me gusta mucho ese momento. Nunca lo vi en mi papá, ninguno de mis tíos lo vi, mis abuelos creo que tampoco lo hacían. Su manera de conectarse y de vincularse con los hijos era diferente. Entonces, es muy interesante el comentario, pero revisemos un poco qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos al respecto de eso, ¿sí? Y de hecho, quiero hablar de cuatro mitos de la masculinidad. Uno, Rambo. Perdónenme lo desactualizado, pero tengo 41 años y creo que es la imagen más fuerte en mi cabeza. Yo de niño recordaba ver las películas de Rambo y yo decía, wow, es que eso es ser un hombre entonces, un man así musculoso que se metía en el lodo, con un trapo amarrado en la cabeza, no le importaba estar sucio, manejaba armas, torcía la boca, era ordinario, ¿cierto? Entonces, de repente estoy caricaturizando lo demás, pero esa es una estereotipo que hay de masculinidad. Entonces, el hombre no le interesa esas cosas como las minucias, no le interesan, por eso el hombre no es muy afectivo y no interesa que sea afectivo, por eso el hombre puede estar afuera, por eso el hombre puede ser rudo y no hay problema y se le permite esa rudeza, ¿sí? Muchos hombres, incluso en conflictos de hogar, dicen, los hombres somos así, ¿sí? Cuando no nos damos cuenta que hay una construcción inadecuada de esa masculinidad, ¿sí? Hay otro mito que le puse acá el negrito del batey. ¿Recuerdan esa canción que dice, a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo todo al buey?
porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Pues hay muchos hombres con esa percepción y en varias regiones de nuestro país se ve con más fuerza. Yo no solo he vivido en Bogotá, yo crecí en Bogotá, mis papás son de Antioquia, pero viví en el municipio de Caldas y yo vi en un barrio entero una particularidad ya como parte de la cultura. Muchas mujeres en este municipio les era más fácil conseguir trabajo en almacenes de venta de ropa y demás, y pues los hombres se quedaban en casa, pero pues no haciéndose cargo de las tareas de la casa, sino esperando que muchas de estas mujeres llegaran y de hecho le dieran parte de su salario para que él se fuera a jugar billar con los amigos. Pero las mujeres predominantemente en esta zona del país, en esos barrios, tenían esa dinámica. Porque de alguna manera el hombre es vago y entonces tenemos el estereotipo de, por eso es que si la mujer no está en casa, la casa se cae, y de alguna manera esos hombres que se usan esa imagen ni siquiera les incomoda, porque mostrarse para ellos incapaces resulta siendo de beneficio. Si yo me muestro incapaz, tengo menos tareas de las cuales me tengo que hacer cargo, ¿no? Entonces ahí tenemos una visión de masculinidad que ha afectado a muchos chicos y chicas, a muchos jóvenes los ha afectado y eso es parte precisamente del conflicto que alimenta, ¿sí? Otro de los estereotipos, aparte de Rambo y el negrito del Batey, es como el vagabundo bohemio. Entonces está ese otro hombre que puede que trabajara, un hombre que llevaba la provisión a su casa, pero era un hombre como de fiesta en fiesta, de pueblo en pueblo, una persona que igual no tenía un compromiso de lealtad con su hogar, ni desde lo afectivo, ni desde lo sexual. En muchos casos, una persona muy dada precisamente a la charla, a la socialización, entonces socialmente son muy agradables o eran muy agradables y eso marcó también la imagen de masculinidad para muchas familias y definitivamente marcó la vida de muchos niños que crecieron en orfandad, porque su papá era ese vagabundo bohemio que quizás tenía hijos en diferentes hogares y no fue papá, no fue hombre, papá responsable en ninguno de esos hogares, ¿sí? Y otro estereotipo de alguna manera es el maestro irreprensible, esos hombres que estaban como policía pendientes del comportamiento y todo el tiempo exigiendo resultados y pidiendo que las cosas se hicieran de cierta manera y entonces poco afectivos, desconectados, el consentimiento no es parte de ellos, vaya, consiéntalos usted, yo pongo las normas, ese de ustedes a la mamá o a las mujeres o a otras personas y entonces se percibe en el hombre esa insensibilidad, ¿sí? Ahora, yo en muchas personas, incluso creyentes, sigo percibiendo las heridas de estos mitos de feminidad y de masculinidad. Sigo percibiendo eso de, no, pero a los hombres eso ni siquiera les interesa, eso ni siquiera les importa, eso no les duele, para ellos eso no es importante, ¿cierto? O pues el menosprecio hacia las mujeres, ellas no lo entienden, no son capaces, no van a dar la talla, nos toca estar ahí como hombres. Ese conflicto y esa visión eh, que está alimentando los hogares es la que resulta, de nuestra parte, alimentando la ideología de género. ¿Por qué digo esto? Porque para mí lo más importante no es pararme a juzgar y criticar el conflicto de otros. Y claro, podemos hablar de barbaridades que transmite la ideología de género, pero tenemos que reconocer entonces qué tipo de familias nosotros estamos construyendo para que los jóvenes crezcan en hogares en los que se sientan seguros, crezcan en hogares en los que cuando lleguen a echarles el discurso del feminismo de género o de la ideología de género, dicen, no, mira, estás equivocado, yo no creo eso de los hombres, o estás equivocado, yo no creo eso a las mujeres. A las mujeres siempre llevamos la peor parte. No, estás equivocado. Eso no pasa en mi casa. Si ustedes preguntan, ¿qué debo hacer en casa, sí, para que mis hijos crezcan en un ambiente en el que todos esos discursos externos no los permeen? Entonces, construyan hogares saludables. No construyan hogares desde el modelo de la subordinación, ¿sí? No construyan hogares desde el igualitarismo con una competencia constante y agotadora. Construyamos hogares desde la corresponsabilidad y la complementariedad. Ahora, ese es el diseño de Dios, ese es el plan de Dios, ¿sí? Aquí me voy a volver a un par de preguntas precisamente para poner en contexto esto de qué manera nos ayuda con las inquietudes específicas. La que estaba atrás decía, ¿me podrías dar algunos puntos claves para hablar de masculinidades en medio de la sociedad en la que estamos? Entonces, ¿cuáles son esos puntos claves? Los hombres
tenemos la capacidad de expresar diferentes masculinidades o más bien diferentes expresiones de masculinidad porque todos los hombres tenemos talentos, temperamentos y personalidades diferentes. Por ejemplo, pues Rambo existe y habrá muchos hombres como Rambo y está perfecto, ¿sí? Pero también existen los escritores, también existen los maestros, también existen los artistas, también existen los hombres que están dados a tareas más contemplativas. Y eso es lo que construye sociedad. Entonces, el punto clave para hablar de masculinidades tiene que ver con lo necesario que es ver diferentes expresiones de masculinidad en la sociedad. Tú puedes salir con la calle, yo puedo salir con mi hijo de 7 años a la calle, hablarle de diferentes expresiones de masculinidad y de lo necesarias que son. Es más, en una reunión familiar yo le puedo decir, mira a tu tío, lo que hace, expresa y vive, mira su profesión, mira a tu otro tío, mírame a mí, cada uno aporta algo diferente, ¿sí? Y se manifiesta de manera diferente en las relaciones. Entonces, el temperamento, la personalidad tienen que ver, los talentos tienen una relación directa para poder respaldar y visibilizar las diferentes masculinidades. Por supuesto, también las feminidades. Necesitamos mujeres también sensibles, necesitamos mujeres que expresen esa capacidad que tienen de cuidado. Y por eso, de todas maneras, estadísticamente también vemos que hay muchas mujeres dedicadas a las ciencias de la salud, como la enfermería, el acompañamiento, o la medicina también y demás. Pero vemos mujeres en otros campos que es demasiado importante. Y es más, en la vida familiar se ve toda la expresión de la capacidad de la mujer, tanto en su debilidad, vulnerabilidad, eh, sensibilidad, como en fuerza y competencia, ¿sí? Y resiliencia. De hecho, han escuchado ustedes que a nivel biológico se dice que la mujer es capaz de soportar mucho más dolor que el hombre. Ahí podemos estar sustentando también diferentes masculinidades y diferentes feminidades. Ojo, no desde una postura en la ideología de género, ¿sí? No desde el destruir y desdibujar, sino desde el reconocer y visibilizar la diferente creación de Dios, ¿sí? Por eso en el libro de Jueces, capítulo 4 y capítulo 5, ustedes van a encontrar la historia de dos mujeres. Una de ellas, en capítulo 4 de Jueces en la Biblia, eso les queda de tarea, es Débora. Débora es una mujer que en esa época, sí, fue llamada y fue guiada por Dios para liderar el pueblo de Israel. Y ahí en el capítulo 4 de Jueces está escrito cómo los hombres, el líder, por ejemplo, del ejército, reconocía el liderazgo de Débora y le pidió que fuera con ellos a la batalla, que los liderara, ¿cierto? Entonces ahí vemos una expresión de liderazgo femenino y de fuerza femenina muy importante. Y si nos ponemos a identificar caso por caso, ¿sí? De las mujeres que vemos en la palabra, vamos a ver muchas expresiones de feminidad también, ¿sí? Por ejemplo, Proverbios 31, que resulta siendo un proverbio que han hablado mucho de ello, del versículo 10 en adelante, habla de la mujer virtuosa, pero dice un montón de cosas de ella. Dice que es una mujer que tiene comercio de cinturones, pero que compra campos y vende campos, que negocia con los mercaderes, es una mujer dedicada también a lo público. Entonces, ¿en qué momento es que se piensa que la Biblia es machista? La Biblia habla de mujeres que trabajan, que también ponen todos estos talentos a disposición. Y vemos en la relación de Jesús con las mujeres en su ministerio terrenal una dignificación especial de las mujeres. Y de estas mujeres que también tenían quizás una percepción diferente desde su sociedad, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Aquí dicen un comentario, ¿qué decir a las mamitas que les dicen a los niños los hombres no lloran? La mujer soporta más dolor que el hombre, los podemos ver desde el dolor de parto. Bien, entonces, este de los hombres no lloran, precisamente está alimentado por ese estereotipo de la masculinidad, quizás del Rambo o del maestro irreprensible, irreprensible. Los hombres no hacen eso, los hombres son fuertes, los hombres no lloran, ¿sí? No, el hombre necesita expresar sus emociones. Lo que le queremos enseñar es administrar sus emociones, queremos enseñarles fortaleza. Yo a mi hijo le enseño fortaleza y mi hijo expresa su fortaleza, pero cuando tiene que llorar también, agradezco que llore delante mío y le pregunto por qué está llorando y qué es lo que lo está acongojando. Y si veo que está entrando como en una posición de autocomiseración, pues también lo alerto y le hablo acerca de la fortaleza que puede tener, pero no le censuro para que llore, ¿sí? O no le valido a la niña, no le alimento esa posición de inferioridad muchas veces
de autocomiseración, ¿sí? En la que la niña siente que eso es parte de la expresión de la feminidad, ¿vale? Aquí es importante entonces ver que con estos elementos nosotros podemos afirmar una masculinidad o unas expresiones de masculinidad más saludables y unas expresiones de feminidad más saludables. Porque para muchas personas, y para tomar unos minutos más y hablar del tema LGBTIQ, que sé que ustedes tienen mucha inquietud en el tema, hay varios mitos, o bueno, más que mitos, quizás algunos de ellos pueden respondernos de pronto a el porqué de se viven ciertas experiencias. Si uno dice, ¿será que el niño o la niña crece con problemas de identidad porque fue mal criado o porque fue mal dirigido? Quizás sean de algunas maneras, pero no necesariamente. Desde allí es donde se alimenta el conflicto de género, ¿no? Algunas personas hablan del abuso como uno de los causantes directos. Desde la espiritualidad, desafortunadamente, se viene hablando hasta de maldiciones generacionales. Hay una maldición generacional. Y algunas personas dicen una persona de la comunidad LGBTQ, una persona con conflicto, es una persona que de por sí tiene problemas genéticos. Pero yo quiero volver a esto para decirles, no son tantos muchos de estos elementos como sí se ve y se experimenta cuando hay una pelea casada con los géneros. Aquí en la primera sesión alguna familia nos comentó que acompaña a una persona precisamente en ese proceso de conflicto de género, de manifestar una atracción erótica diferente o de manifestar una identidad de género diferente. Creo que podemos empezar precisamente por ayudarle a reconciliarse con su género. ¿A qué me refiero con ayudar a reconciliarse con su género? Vale la pena, con todo lo que hablamos hoy, con los mitos de feminidad y masculinidad, preguntarle qué ve de la masculinidad, qué ve de la feminidad, qué significa para esta persona feminidad, qué significa masculinidad, preguntarle si puede ver al otro, al que es diferente, me refiero al género complementario, lo puede ver con amor, lo puede ver desde una posición de compañerismo, de amistad, o si lo ve como amenaza. Si el otro género resulta siendo una alerta máxima. Y cuando eso es así, pues en lo que podemos trabajar es en transmitir una visión más saludable de feminidad y masculinidad. Quizás podemos empezar por nosotros en casa. Quizás yo, por ejemplo, como papá, puedo empezar a ser un poco más consciente cómo me relaciono con mi esposa, cómo hablo con ella, cómo expreso mi desacuerdo. Quizás yo tengo que ver qué comentarios hago cuando veo una película, qué comentarios hago de lo femenino y de lo masculino. Quizás tengo que fijarme en los comentarios que hago de los estereotipos de belleza. Por ejemplo, hace poquitos, esta semana, alguien en casa puso el tema del Reinado Nacional de Belleza y empezaron a hacer unos comentarios con respecto a los estereotipos de belleza. Y yo dije, wow, una persona que esté creciendo en un entorno donde se hagan comentarios tan estereotipados con respecto a la belleza y que tenga un conflicto con su propia percepción de belleza, va a sentir un dolor en el corazón profundo, porque entonces va a sentir que no es suficiente y va a sentir que las personas que aman efectivamente están valorando otro tipo de feminidad y no reivindican, reconocen o aman una expresión de feminidad o una expresión de belleza diferente, ¿sí? Aquí nos dicen, pero si ve su mismo género como rechazo, o nos lo preguntan, pero si ve su mismo género como rechazo, claro, la pelea puede estar casada con el otro género o con mi propio género. De alguna manera, el ejemplo que puse al principio con respecto a mi experiencia personal, un poco es eso. De hecho, yo el género complementario lo tenía casi que idealizado por la relación con mi mamá y mis hermanas y todo el sentido de cuidado que percibía, pero cuando yo escuchaba y veía y experimentaba más bien una hombría que se exhibía desde el alcoholismo, desde el machismo, el autoritarismo y la insensibilidad, empecé a entrar en conflicto con mi propio género, ¿sí? Cuando hablábamos acerca de esta amiga que dijo, yo no voy a ser como mi mamá porque nunca puso límites y fue una mujer pusilánime, quizás usando un concepto fuerte, entonces entró en conflicto con su propio género, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo la sanidad de la batalla de géneros es una sanidad que se tiene que presentar con mi propia género o mi propia masculinidad, en el caso yo como hombre, y con el género complementario, ¿sí?
Andrés, tú levantaste la mano, qué bueno si puedes abrir el micrófono si tienes algún comentario o pregunta. Sí, buenas noches a todos. Hay varios puntos acá que es importante como poder entender y es, en la Biblia no habla de esto es una mujer, esto es un hombre en los términos que nosotros los conocemos como sociedad occidental. La Biblia habla de una mujer como María, pero también habla de una mujer como María Magdalena, habla de una Ruth, habla de una Débora, habla de una, que son mujeres que tienen una feminidad completamente distinta a la una de la otra. Sí, y lo mismo pasa con los hombres. Uno va a encontrar un David que era músico, pastor de ovejas y los hermanos que eran guerreros, va a encontrar un Sansón que era un mujeriego, va a encontrar también un Pablo que era un intelectual. El punto aquí importante es que entendamos pues que Dios nunca está diciendo esto es. El prototipo es Jesús. Yo debo ser como Jesús, no importa si soy hombre o mujer, debo ser como Jesús. Ese es mi prototipo, el arquetipo per se. Pero cuando yo pienso que la Biblia me va a decir es que esto es ser hombre y esto es ser mujer, definido en mis términos occidentales, estoy cometiendo un error. Ahí caigo en una percepción equivocada. El tema nuestro y el conflicto que nosotros tenemos como Occidente y como país latinoamericano muchas veces es que nos enseñaron o nos dijeron esto es lo que tiene que ser un hombre, esto es lo que tiene que ser una mujer. Y si los hijos de uno no encajan en ese molde, entonces se nos alborotan todas las alarmas. Por otro lado, también, cuando se habla de conflicto de género, el hecho, y eso ocurre también mucho en Colombia, que es un país también muy, no solo machista, sino matriarcal también, el tener una mamá dominante eh, es un problema conflicto. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay muchos niños se levantan con la idea de esto es tener liderazgo, esto es tener dominio, esto es tener autoridad, y lo ven es en la mamá y no lo ven en el papá. Entonces, por eso tratan más bien de acercarse a un género femenino y apartarse de un género masculino porque están viendo un estereotipo machista o están viendo un estereotipo matriarcal que también son igualmente nocivos. Yo tengo que mirar en la Biblia que la Biblia me va a hablar de diferentes clases de feminidades, así como me habla también de diferentes clases de masculinidades, sin perder la esencia de lo que Dios dice que es un hombre y una mujer. Hay hombres que tienen un carácter súper emocional, súper sensible, súper, eh, a veces un poco difícil, pero no por eso quiere decir que dejan de ser hombres. Sí, el caso de Acab, por ejemplo, es un hombre que tiene un carácter pusilánime totalmente, pero encontramos una Jezabel que es una mujer súper dominante y también está en la Biblia. Entonces, yo creo que el problema está en eso. Ahora, y por último, la última parte que quería yo intervenir tenía que ver con la percepción, que es el problema que tenemos hoy con la juventud y con el discurso de la ideología de género, y es como le damos tan alto sentido en la posmodernidad al sentimiento, a cómo te sientes, que si tú te sientes hombre, pues está bien, si te sientes mujer, está bien. El problema es que mi percepción nunca va a obligar una realidad. Sí, hoy hablábamos contigo, creo que era que hablábamos que yo me puedo Sí. percibir como el mejor jugador de tenis de Colombia, pero si me Sí. ponen en una cancha a jugar tenis, pues se van a dar cuenta que no soy el mejor jugador si me entiendes, y el que yo me perciba el mejor jugador no va a ser que yo sea el mejor jugador. Lo mismo pasa con la percepción de hombre y mujer. El que yo me perciba hombre siendo el género femenino no va a ser que sea hombre. ¿Sí? El conflicto más fuerte que tenemos hoy como sociedad es cuando nos quieren imponer una realidad que biológicamente y estéticamente y psicológicamente brinca y dice, no es, esto no es verdad. O sea, un perro nunca será un gato nunca será un perro, por más que yo quiera Así es. percibirme de esa forma. Ahora, las personas son libres de percibirse como quieran, pero no pueden estar obligándome a mí a percibir algo que no es, ¿sí? Porque tarde o temprano se va a dar cuenta pues que no es. Ese para mí es como el punto y pues era como un poquito redondear esa idea que tú estabas dando. Y muchas gracias, César, por el espacio. Muchas gracias, Andrés. Y además es importante entender que cuando nosotros tenemos claro, vamos a darnos cuenta que todos tenemos mucho por sanar y por poner en orden en nuestra mente con respecto a lo que vemos como masculinidad y expresiones de masculinidad o masculinidades y feminidad y expresiones de feminidad y feminidades, ¿sí? Pues la invitación es a que nosotros podamos revisarlo para que podamos entender cada vez un poco más cómo responder a estas realidades que cada vez nos salen con algo nuevo. Aquí el último comentario que veo dice, ¿cómo entender que un hombre no quiere ser hombre?
quiere verse como mujer, pero busca parejas mujeres, ¿sí? Es un poco complejo, pero es porque precisamente la ideología de género, y eso nos tomaría otra enseñanza que quizás más adelante la hacemos completa, pero la ideología de género se divide la identidad del ser humano en identidad sexual, biológica, y cada vez la quieren echar un poco más de ladito. Pero en algunos momentos dicen identidad sexual macho y hembra e intersexual. La empiezan a meter allí como para poner la duda. Lo otro que hablan es identidad de género y es, como Andrés lo decía, como la gente se autopercibe. ¿Cierto? Entonces, cómo quieren expresarse. Y lo que yo hoy les quiero aportar con todo lo que les dije es, esa autopercepción está precisamente contaminada y está llena de un montón de conflictos que hay con los estereotipos de masculinidad y feminidad. Y si yo puedo dialogar un poco acerca de eso, podría acercarme, por lo menos un poco, ayudar a que la persona en medio de su proceso se cuestione saludablemente y que él mismo tome decisiones. Pero identidad sexual biológica la ven diferente a la identidad de género, que es la autopercepción, y la orientación erótico-afectiva o a quién se siente atraído lo ven diferente. Por eso es que resultan dentro de toda esta idea o lógica LGBTIQ una persona de identidad sexual biológica masculina diciendo que tiene una identidad de género femenina, pero que se siempre ha atraído eróticamente a las mujeres. Parece un contrasentido, pero, y de hecho lo es, obviamente, pero precisamente dentro de esta lógica de la ideología de género, como están dándole más elementos a la subjetividad, entonces lo ven como válido. Ya para muchas de estas personas ni siquiera es importante saber si nacieron así, sino que es mi decisión, es la decisión que estoy tomando en este momento, ¿sí? Ahora, la idea entonces es identificar con qué preguntas quedé después de este ejercicio, ¿sí? Quiero cerrar con algo muy importante y lo voy a compartir entonces otra vez en las diapositivas. Porque cuando decimos qué es el ser humano, hay algo por reconocer de lo que nos dice la Biblia. Al principio yo les decía, algunas personas piensan que hay seres humanos muy buenos y otros muy malos. Entonces, los buenos somos los que estamos creyendo en el diseño de Dios y vamos a la iglesia y oramos, y los malos son los otros. Los malos son los de la ideología de género. Pero yo quiero compartirles un par de palabras importantes para que nos quede como reflexión y sobre todo nos deje como el hambre y las ganas de buscar la sabiduría en la palabra de Dios. Salmo 8, versículos 3 y 9 dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para quien él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? ¿Sí? Esta palabra está citada también en Hebreos y nos habla acerca de la sorpresa que es la creación de Dios, hombre y mujer. Yo lo pongo en términos de que somos una maravillosa creación, somos una hermosa manifestación como hombres y como mujeres, pero somos creación de Dios. Sin embargo, todos los seres humanos, y lo decíamos en la primera sesión, tenemos una lucha con la carne. ¿Por qué nos inclinamos tanto a veces a decisiones que son destructivas para nosotros y para las otras personas? Me llama mucho la Me atención llamó esta mucho la palabra en atención. Jeremías, que dice Jeremías 13:23, dice, ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos condicionados. Una persona que tiene problemas de ira y que creció en un ambiente de violencia intrafamiliar, no es que haya nacido para ser irascible, no es que dentro de su genética está la violencia, no, desafortunadamente está muy acostumbrado a moverse de esa manera, a expresarse de esa manera, a vincularse de esa manera. Una persona que no sale de un comportamiento adictivo, de las drogas, de los comportamientos de alto riesgo, ha estado tan acostumbrado que encontrar el camino de regreso es imposible por sus propios medios. ¿Por qué yo quería poner estas palabras? Más que seguir analizando, por ejemplo, el tema de jueces y el tema de Génesis con Jacob y Esaú, porque creo que el mejor mensaje de cierre es nuestra fuente de identidad saludable y de sexualidad, y nuestro mejor acompañante en el proceso definitivamente es nuestra relación con Dios. Solo Dios puede aclararnos el panorama en las confusiones que tenemos en nuestra mente. Solo Dios puede permitirnos experimentar su diseño. Yo definitivamente no soy un hombre perfecto, yo no me paro desde una posición de juicio porque Dios lo que ha hecho conmigo es extender su gracia,
pero en el creer en el diseño de Dios me ha permitido aprender a amar a una esposa y ser papá, a pesar de situaciones que Dios quiera seguir poniendo en orden en mi vida. He podido acercarme al diseño de Dios y decir, el diseño de Dios es bueno y sí estoy capacitado y sí puedo acercarme a él, aun cuando en algún momento pensé que ni siquiera podía acercarme a ese modelo. Y eso es lo que está pasando con esta generación, pero ¿cómo lo entiendo? Cuando veo que ese mensaje de Jesús, ¿sí? Las buenas nuevas del Evangelio se extienden y me dicen, eres mi hijo, te amo, pero tienes una batalla contra tu carne y hay cosas que tú solo no vas a poder transformar. Sin embargo, estoy contigo. La vida cristiana y la vida en sí es un proceso de crecimiento, no solo biológico y de envejecimiento, sino también un proceso de crecimiento del alma y del espíritu. Podemos aprender a ser lo que Dios quiere que seamos. La Biblia nos permite conocer diferentes expresiones de feminidad y masculinidad, como lo decíamos, y tienen una manifestación natural desde los temperamentos, las habilidades y las características culturales, pero es necesario reivindicar la diferencia entre estas expresiones y dejar de privilegiar los prototipos construidos durante décadas. Por favor, la batalla no es solo contra la ideología de género y como si todo lo pasado fuera bueno, no. También es bueno cuando tengamos una buena posición crítica y hacer un juicio saludable y que decimos no. Hay cosas del pasado que tampoco son saludables, ¿sí? Hay una palabra que también me gusta mucho y se las comparto, donde dice en 2 Corintios, yo seré un padre para sus hijos y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y es como esa voz de papá, reivindicando la masculinidad, la feminidad, reivindicando el valor que tiene el hijo hombre y la hija mujer. Así como esto, podemos encontrar un montón de recursos en la palabra que nos pueden ayudar a ver el verdadero diseño de Dios y a caminar en este proceso donde estamos sanando y podemos acompañar a otros, donde podemos generar un cambio en esta generación. Lo podemos hacer, no solo peleando, no saliendo al debate, sino amando, extendiendo los brazos, escuchando, preguntando y ayudando a romper mitos que nos han hecho daño. Entonces, no, tranquila, ser mujer no significa solo ser una esposa abnegada, no significa solo ser la mujer hipersensible, no es eso. Hay cosas que están dentro de ti que no te sacan de la feminidad y que es parte de lo que Dios ha puesto en ti. Dios ha puesto también en ti fuerza y resiliencia. Y a muchos hombres podemos acercarnos y decirles, tranquilos, que ser hombre no significa ser rudo y no ser sensible frente a las problemáticas familiares. Ser hombre no significa abandonar, no significa salir corriendo. Ser hombre es querer precisamente enfrentar y liderar un hogar y amar. Ser hombre es también ser afectivo. Ser hombre es ser sensible frente a la realidad y la naturaleza de la vida. Pues no me extiendo más para que la reunión no se haga muy larga y además porque queremos que en Familia y Sociedad, de este espacio que fuimos creando, volvamos a tener algunas charlas ya el otro año, porque tenemos otras misiones de cierre este año, pero podamos volver a conectarnos con ustedes. Así que los que están en el grupo de WhatsApp pueden permanecer allí. Ya saben que no van a estar recibiendo mensajes por el momento, pero cuando llegue su momento vamos a volver a hablar de temas como estos que involucra la voz de los creyentes en dilemas de la familia y de la sociedad. Por el momento quiero orar, que oremos para que Dios nos siga mostrando el plan que tiene con nosotros, para que nos permita ver la feminidad y la masculinidad como Él las ve. ¿Les parece? Bueno, gracias Dios, gracias papá por habernos creado Dios, porque a pesar de nuestras preguntas, nuestras inquietudes diarias, Dios, nuestros aciertos y desaciertos, podemos seguir de tu mano, Dios, podemos seguir aprendiendo quiénes somos. Gracias papá porque tú nos llevas de la mano para ser el hombre que tú quieres que seamos y para que cada una de estas mujeres sea la mujer que tú quieres, que tú diseñaste, que tú ya has puesto allí, Señor. Hoy bendecimos eso que somos cada uno de nosotros, pero también te pedimos que nos lleves con esa herramienta de las buenas noticias del Evangelio, para que cada persona que tenga sed beba de ti, para que cada mujer que necesite encontrar significado en ti se encuentre significada en ti, para que cada hombre que tenga inquietudes fuertes con respecto a su masculinidad también encuentre la respuesta en ti. Te pedimos por hogares más saludables, te pedimos, papá, por hombres y mujeres que se amen, que nos amemos de manera más saludable, que nos perdonemos y que hagamos un equipo con corresponsabilidad y complementariedad de manera más saludable, Señor.
Te damos gracias por todo esto y te pedimos que nos sigas guiando en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy es nuestra última sesión, entonces gracias por estar conectados. Voy a abrir el chat por si tienen algunas preguntas y si alguien quiere hacer una pregunta por interno, podemos también responder alguna de esas inquietudes. Pero agradecemos a Dios por este espacio, gracias a Andrés por acompañarnos todo el tiempo y por permitir precisamente que tengamos estos seminarios y cada uno de ustedes por ser parte. Entonces, estamos en contacto y hasta la próxima.